continuación, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra y vamos a leer el texto de la lectio divina que se encuentra en Génesis 3 del 1 al 15. Les pido que se pongan nuevamente de pie y leamos de forma alternada. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno número 45. Padre, tu palabra es mi delicia. De la parte de las Santas Escrituras, himno 45, Padre, tu palabra es. Y
mensaje de hoy es el pecado original. Dejo lugar a nuestro pastor Misael Custodio, que nos trae la palabra de Dios. Abrimos, hermanos, una vez más la palabra del Señor y vamos a buscar en esta ocasión en el capítulo 6 de Génesis. Y vamos a leer la primera parte de este capítulo, versículos 1 al 8. Vamos a leer alternadamente la palabra. Dice nuestro Señor: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no halló gracia en los ojos de Jehová. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Señor, en este tiempo de Cuaresma, este tiempo, Señor, de preparación, tiempo también de meditación, de reflexión, Señor, sobre la más grande obra después de la creación que has revelado, Señor, al ser humano, y es la obra de recreación de todas las cosas, comenzando, Señor, por reconciliarnos a nosotros contigo, recreando, Señor, nueva vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una manera, Señor, de ver para que traigamos al corazón sabiduría y vivamos todos nuestros días, Señor, en temor y reverencia delante de ti. Danos, Señor, entendimiento, te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Hay muchas maneras en que el hombre ha querido explicar las anomalías de la vida, porque claramente el hombre siente que algo no está bien en su vida, en la vida de la humanidad, porque no nos resignamos a sufrir, no nos resignamos al dolor, no nos resignamos finalmente a morir. La muerte es algo espantoso, algo que nos confronta, no solo cuando vemos a alguien que muere, sino en muchos momentos en los que somos confrontados con el significado último de la vida, porque hay muchos momentos en nuestra vida que, aunque no morimos, sentimos morir, sentimos que son nuestros últimos momentos, a veces en las cuestiones de la salud, a veces en otras circunstancias, y no nos conformamos. No simplemente llegamos y aceptamos que así son las cosas. El hombre busca soluciones a todos esos sinsabores de la vida, a todas esas adversidades, al sufrimiento, al dolor. Trata de
buscarles una solución que no ha encontrado, una solución que no ha ido a la raíz del problema, porque la raíz de todos los males del ser humano es el pecado. Y el pecado, el mismo término, la misma palabra, causa animadversión en las personas. Una palabra de solo 3 sílabas sacude a una persona, porque tendemos nosotros a justificar nuestros errores. Y como he mencionado, el hombre ha buscado alguna explicación para esto, para la existencia de todo esto. Hay quienes, a partir de la teoría de la evolución, explican que todas estas adversidades que experimenta el hombre, pues no son otra cosa sino vestigios de su pasado no humano, porque venimos de, popularmente se dice, del mono, ¿no? Y entonces la idea es idea de progreso, idea de desarrollo. Entonces el hombre está caminando hacia su desarrollo, y a medida que avance dejará atrás todas estas adversidades. Así que es muy optimista acerca del futuro. Algún día serán superadas todas estas cosas. Así, por ejemplo, en la medicina se busca cómo prolongar la vida, ¿no? Algún método para superar la vejez. Algún día ya no envejeceremos, eso es la esperanza, es una declaración de fe. Algunos, como en el pasado, que no estaba tan avanzada la ciencia, pues se compraron un pasaje incierto y se congelaron, ¿no? Porque la criogenia estaba ahí en apogeo, esperando que en algún futuro los medicamentos y tratamientos para las enfermedades que les aquejaban sean descubiertos y entonces alguien los vuelva a la vida. Otros consideran que la superación de todas esas adversidades será por medio de la educación. Simplemente la educación nos enseñará a ser mejores seres humanos. Pero llamarle pecado y llamarle en términos negativos consecuencia de nuestro alejamiento de Dios, consecuencia de nuestra rebeldía, no. Porque ¿quién acepta que es rebelde, que es necio? ¿Quién acepta que es ingrato? Si todos los días tratamos de justificar incluso nuestros errores, alguna justificación buscamos, pero no decimos he pecado, es mi pecado. Solo cuando vamos a las Escrituras somos confrontados con esta realidad, porque como si fueran un espejo, cuando vamos a las Escrituras nos lanzan en nuestro rostro mismo que somos pecadores y que a causa de nuestro pecado es que vienen todas las anomalías en nuestra existencia. Así que cuando celebramos este tiempo de Cuaresma para considerar adecuadamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, debemos ir a donde las Escrituras nos llevan para enseñarnos nuestra realidad y humillarnos delante de nuestro Dios. Dios, dice la Escritura, el pasaje que leímos y los que le anteceden, capítulo 2, capítulo 1, las Escrituras nos dicen que Dios creó al hombre. Ya en otras ocasiones hemos mencionado que el hombre no es una criatura que aparece de manera casual o fortuita en este universo.
ni el universo mismo existe por casualidad. El universo existe por el específico decreto de Dios, que en su soberanía hizo todas las cosas para gloria de su nombre. Y para lo mismo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para darle un lugar de distinción en su creación, encargarle la administración de la obra de sus manos. Estos temas son conocidos. Y esa es la relación que está de trasfondo para todo cuanto el hombre va a hacer a partir de eso. Porque basado por esa relación precisamente creador-criatura, todo lo que haga Dios y todo lo que haga el hombre tendrá que ser visto teniendo eso como trasfondo. Ningún acto, ni de Dios ni del hombre, será neutral. Porque en el pacto Dios se revela hacia el hombre, en favor del hombre, para el hombre. Y en el pacto Dios llama al hombre a la obediencia. De manera que ninguna obra, por pequeña que sea, es neutral. Es decir, a Dios no se le puede decir, Señor, esto no entra dentro de nuestra relación, o dame mi espacio, o esto no está involucrado en este contexto de nuestra relación creador-criatura. Por el hecho mismo de solo la creación, todo cuanto haga el hombre estará siendo calificado por ese contexto. De manera que toda tarea, incluso comer, o lo hacemos en obediencia o en rebeldía. Pero el comer incluso no es algo neutral. Por eso el apóstol Pablo hablaría de esta manera diciendo, si comes, si bebes, dos tareas que todos cotidianamente realizamos, el apóstol Pablo dice, hazlo para la gloria de Dios, porque ese es el llamado que Dios ha hecho a nosotros. Pero nosotros no supimos mantener nuestra integridad, y ese es el problema. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y eso es una de las primeras cosas que somos llamados a admitir, que el problema somos nosotros. Pero, como nuestros primeros padres, también el hombre hoy en día trata de evadir su responsabilidad y le echa la culpa a los demás. Estamos así porque alguien se equivocó o alguien no está haciendo algo. Incluso si esto va contra Dios, como leímos en la confesión de pecados, murmuramos contra Dios. El hombre murmura contra Dios, diciendo, si Dios existe, ¿por qué deja que estas cosas adversas, malas, perversas existan? Eso es murmurar contra Dios, evadiendo la responsabilidad. Otros dirían, si Dios es amor, ¿por qué no acaba con la pobreza? ¿Por qué no con la violencia? ¿Por qué no las injusticias se terminan si Dios es amor? Pero es una manera de evadir la responsabilidad. Las Escrituras nos confrontan y nos dicen que el problema de que las cosas estén en anomalía es por nosotros, no por Dios. Eso nos confronta entonces a mirar lo que hemos hecho. Pero también en ese contexto tan tenebroso para nosotros es donde la gracia de Dios brilla más. Porque es como cuando las tinieblas en la noche son más profundas, es porque el amanecer está muy próximo. Igual, para que la gracia de Dios brille tan resplandeciente como debe ser, primero se nos enseña cuán tenebrosas son las tinieblas en las cuales nosotros mismos nos arrojamos. Y eso desde nuestros padres, por su pecado, en el cual también nosotros participamos, el llamado pecado original. Y fue por ese pecado que se hizo necesaria la cruz. Es en razón de eso que vemos acontecer los eventos de la cruz.
Si no hubiera sido, por eso le dice Juan Calvino a un teólogo alemán de su época, que no anoté su nombre, ya se me olvidó. Si no hubiera sido por nuestro pecado, el Señor Jesucristo no habría venido para morir en la cruz. El Señor Jesucristo vino y se hizo uno como nosotros y tomó nuestro lugar por esta causa, porque nosotros pecamos. Así que al recordar los eventos de la cruz, debemos mirar nuestro pecado, cuán grande fue. Y de la, como decimos popularmente, y de la que nos hemos salvado, literalmente. Cuando me refiero a la cruz, que el pecado original hizo necesaria la cruz, me refiero a la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, no a la cruz en sí. Porque la cruz ha llegado a ser un símbolo cristiano. Nuestro Señor Jesucristo tornó ese símbolo de maldición en el más grande símbolo de misericordia. Porque ahí en la cruz, ahí fue donde nuestros pecados fueron clavados. Ahí fue donde se alcanzó mi salvación. Ahí fue donde se pronunciaron aquellas palabras que recordaremos: consumado es. Ahí es donde mi alma encontró reposo, descanso, solo por la misericordia de Dios. Hay eventos que recordamos en la historia y por eso existen los días feriados. Aunque nos gusta que sean días feriados y no entendamos nada de la historia y de la razón de que da lugar a esos días. Pero descansar, ¿quién lo rechaza? Muchos también asociarán la Semana Santa a días feriados, a descansar de las clases de la escuela y de el trabajo también, aunque no toda la semana como los estudiantes. Pero no recordamos solamente en ese sentido, como un evento que ha dado lugar a cierta tradición, sino que somos llamados a recordar esos eventos, porque ahí, como lo hemos estado reiterando, ahí nuestra vida o nuestra muerte están pendientes. Más bien, la muerte ya la tenemos a causa de nuestros pecados. Pero está entonces la promesa de vida proclamada por nuestro Señor desde antiguo. Estamos directamente involucrados en los eventos de la cruz. Por eso, al recordar, hermanos, un evento tan triste como eso, que un inocente murió en la cruz, la muerte más cruel, ciertamente causa un impacto en nuestro corazón. Pero lo que más impacta en nuestro corazón es el resultado. Que este tenía que ser el camino, lo vemos por nuestro Señor Jesucristo mismo, orando en Getsemaní. Que decía: Señor, si puede pasarse esta copa, si podemos evitar este camino de la cruz, bien, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué es tan grave ese pecado? Por lo siguiente. Porque en principio Dios hace un llamado al corazón y hace un llamado a nuestro corazón también hoy. En este preciso instante, hermano, ¿qué estás pensando? Todos estamos muy quietecitos. No sé qué están pensando. Es difícil, imposible para nosotros saber qué está pensando cada uno. Así es de difícil saber qué hay en el corazón de una persona o hacia dónde el corazón de una persona está inclinado. Nosotros no lo sabemos. Es muy difícil.
La Escritura dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero lo que hay en el corazón ciertamente se revela por medio de las acciones de la persona. ¿Cómo llegas a la conclusión, como sucede a veces, que dices que tu papá o tu mamá quieren más a tu hermanita que a ti? ¿Por qué llegas a esa conclusión? Porque viste que le dio el pedazo de pastel más grande a ella y no a ti. ¿No es eso lo que te hace concluir eso? Y otros ejemplos semejantes. Aunque siempre somos injustos porque no vemos lo que nosotros recibimos, vemos lo que los otros reciben. Pero así somos, tenemos esa inclinación. Y a veces lo externamos, ¿no? Y peleamos con los hermanos. Así mi mamá te quiere a ti. Y a veces, mamá, ¿a quién amas más? ¿A quién quieres más? ¿Verdad que a mí? ¿O verdad que a mi hermana? ¿A mi hermano? Porque es en las acciones donde se revela el sentir del corazón. ¿Qué tiene por objetivo el mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva? En Génesis capítulo 2 y versículos 16 y 17. ¿Qué tiene por objetivo ese mandamiento? Bueno, ese mandamiento lo que busca es el corazón. Los mandamientos de Dios siempre buscan el corazón. Quien piense que lo que Dios está esperando es que hagamos solo algo externo, una obra externa, está equivocado. Lo que Dios busca es lo que hay en el corazón. Esa es la pregunta. Por eso dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Ese es el principio. Ese mandamiento que encontramos ahí en el capítulo 2 de Génesis es un mandamiento probatorio. La prohibición que encontramos ahí es una prueba para nuestros padres acerca de la obediencia de su corazón. ¿Hacia dónde está su corazón? Es una prueba para ver si el hombre va a responder en fidelidad al pacto con su Creador, que se ha mostrado hasta este punto generoso, que hasta este punto Dios se ha manifestado maravilloso hacia él. Lo ha creado a su imagen y semejanza, lo ha puesto en el huerto del Edén, le ha dado un lugar de señorío, de autoridad, le ha rodeado de sus bienes. Ahora viene la pregunta para el hombre. ¿Cómo va a determinar su existencia? ¿Dónde va a colocar el bien para su vida? Esa es la pregunta. Porque Dios lo que quiere es una relación de comunión. Dios quiere que su criatura voluntariamente le responda en reconocimiento de su lugar y le dé la gloria y la honra que merece por eso. Ese es el llamado. No un cumplimiento formalista, no un cumplimiento solamente externo, no una observación externa solamente, sino una búsqueda del corazón. Adán se encuentra bajo la misma exigencia que ahora la ley pone sobre nosotros. ¿Cuál es esa exigencia que se pone sobre nosotros como nuestros primeros padres también? Aquello que el Señor nos dice en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, dice el Señor. Ese era el llamamiento para Adán y para Eva. Ama a Jehová tu Dios, ama a tu Creador, ama a aquel que es tan misericordioso contigo, aquel que te hizo, aquel que te creó y te puso en este lugar. Adán no conocía nada más que esa relación. Pero escuchó una voz extraña. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que amar a Dios no es una cuestión de guardar las formas. Amar a Dios no es algo solamente de lo externo.
No es algo de dientes para afuera, como se dice popularmente. Amar a Dios es una rendición desde el corazón, un sometimiento de nuestro todo ser a Dios, reconociéndole en sus derechos sobre la obra de sus manos. No le decimos a Dios, ¿quién eres tú para ordenar en mi vida? Le decimos, tú eres mi creador y me someto a ti en obediencia a tu autoridad. El problema es lo que veremos un poquito adelante, la decisión del hombre. Pero este era el mandamiento probatorio, y aquí estaba jugándose todo el futuro. Toda la vida está involucrada en esa sola tarea, ese solo llamamiento que Dios está haciendo al hombre. Y el problema aquí es que la gran mayoría de personas que dicen celebrar estas fechas, la gran mayoría de personas que dicen creer en Cristo, manifiestan que no han logrado entender que la fe cristiana se concentra en el amor a Dios, y que si se ha de amar a Dios, se ha de guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que vemos en todo este contexto de fervor religioso? Mera tradición, mera observancia externa. No vemos esta rendición del corazón. Luego entonces podemos concluir que dadas las obras que caracterizan la vida de quienes se dicen de Cristo, no lo aman, porque no han rendido su corazón en obediencia total a su Creador. Alguien que ha rendido su vida completa a su Creador no necesita andarlo diciendo, porque eso será muy evidente en sus actos, en quién confía, en quién mantiene su vínculo más profundo. Pero ese mandamiento probatorio exigía decisiones, porque la palabra de Dios nos llama precisamente a las decisiones. ¿Y a quién le gustan las decisiones? ¿A quién le gustan los momentos en los cuales tiene que tomar grandes decisiones, donde depende el futuro? Normalmente evadimos las responsabilidades, ¿no? Dejamos que alguien más las tome, porque sabemos que si se equivoca, las cosas son gravísimas, pueden ser gravísimas. ¿Cuántas han sido, hermanos, las ocasiones en que has tomado decisiones sin considerar las consecuencias? A veces hemos tomado decisiones así. Solo hasta cuando viene el resultado inevitable, nos dimos cuenta que debimos pensarlo mejor. Además, porque las grandes decisiones tienen consecuencias que pueden ser irreversibles. Como de repente, esos jovencitos con un carro que están presumiendo que corre a toda velocidad, se les hace un chiste acelerar en una calle transitada sin tomar en cuenta que pueden ahí arruinar su vida o arruinar la vida de otros. Hay decisiones que son irreversibles, porque ¿cómo le devuelves la vida a quien se la quitaste? Por más que te arrepientas, por más que digas que lo sientes, no hay vuelta atrás. Ciertamente también en la vida hay decisiones cuyas consecuencias se pueden aliviar o revertir, probablemente. Pero no es el caso del pecado. La decisión del pecado es una decisión trascendente, o esta decisión frente a la palabra de Dios probatoria, frente al mandamiento probatorio, esa decisión es trascendente. Las consecuencias son enormes, tanto positiva como negativamente.
Todos los que nos hemos casado, que hemos tenido la bienaventuranza, sabemos la decisión que tenemos que tomar, que es una decisión importantísima, algo que están olvidando las nuevas generaciones, porque ven la situación legal y que te puedes divorciar, o el matrimonio que puedes iniciar tiene caducidad a los 5 años, o que ya no necesitas tramitar mucho el divorcio, simplemente cualquiera de las partes puede ir a tramitar el divorcio y llega a la casa y sorpresa, ya no estás casado, ¿no? Pero en términos escriturales, esa es una decisión trascendente, porque está en juego toda la vida. Delante de Dios no hay divorcio. Por eso con seriedad se debe enfrentar una decisión como esta. Ahí va el resto de tu vida. Ahí estás decidiendo sobre todo el tiempo que te queda, sobre tus perspectivas, ahí o son enriquecidas o ahí todas se arruinan. El mandamiento probatorio para Adán y Eva es de estas decisiones. Involucran todo. Hoy dirían son decisiones holistas. Llaman a una decisión que involucra la vida en su totalidad. Porque lo que está en juego es la relación total entre el hombre y su hacedor. A veces solo queda lamentarse. Porque algunos dirán, ¿por qué no estudié esa carrera? ¿No? ¿Por qué no invertí en ese negocio? A veces solo queda eso, lamentarse. En este mandamiento probatorio, toda la vida del hombre está en juego. No solo la vida de Adán, sino la vida de sus hijos, la vida de su descendencia está en juego ahí. Ahí se aplica aquello que el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La prueba de la fidelidad a nuestros primeros padres se dio en el contexto positivo, no neutral. Completamente positivo, porque Adán estaba rodeado del favor de Dios, como dice de Graff. Rodeado de las bendiciones, rodeado de toda la gracia del Señor mostrada en el huerto, en los frutos, en su vida misma. No estaba en una situación neutral. Disfrutaba 24/7 de todo el favor de Dios. Por eso es que la desobediencia también es gravísima, porque la desobediencia es ingratitud. La desobediencia es no reconocer todo aquello que estaba recibiendo de Dios, de su Creador. No reconocer que estaba disfrutando de todo el favor de Dios en su vida. Ahora, una vez que el hombre desobedeció, se encuentra en el lado contrario. Ya no en el favor de Dios, sino en el lado contrario. Si antes era amigo de Dios, para usar lo que Dios dijo de Abraham, ahora es enemigo de Dios. En eso se convirtió el hombre. No hay neutralidad, el hombre es enemigo de Dios, y el hombre caído está expresando esa enemistad contra Dios todos los días de su vida. ¿Cómo pues espera el hombre superar eso si no está en sus manos? La Confesión de los Países Bajos dice en su artículo 14, pero cuando el hombre anduvo en honor, no lo entendió así, ni reconoció su excelencia, sino que por su propia voluntad se sometió a sí mismo al pecado, y por ende a la muerte y a la maldición, y prestando oídos a las palabras del diablo, pues transgredió el mandamiento de vida que había recibido, y por el pecado se separó de Dios, que era su vida verdadera, habiendo pervertido toda su naturaleza, y habiéndose hecho impío,
perverso y corrompido en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios. Ese cambio drástico, ese cambio radical que significó la caída. No supimos valorar lo que teníamos. Al igual que aquel hijo pródigo de la parábola, no sabía dónde estaba su bien. Demasiado tarde se dio cuenta de eso. O más bien, gracias a Dios que no fue demasiado tarde, pudo regresar, ¿no? Pero ¿cuántas veces no sabemos eso? Tanto que el dicho popular dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que lo ve perdido. Resume este artículo 14 el antes y el después en estas palabras que he leído. El hombre no entendió, porque si lo hubiera entendido no habría hecho lo que hizo, no habría pecado. Cuando el hombre anduvo en honor, en comunión con Dios, no lo entendió así, ni reconoció su excelencia. Como el hijo pródigo no sabía, déjenme decirlo así, que era el más afortunado. ¿Qué le hacía falta en la casa de su padre? ¿Abrigo? No. ¿Comida? No. Si se enfermaba, médicos, no. ¿Qué le hacía falta? Pero su necio corazón no vio y no pudo valorar lo que tenía, que prefirió irse de ese lugar, irse de la comunión con su padre, irse de su casa, irse del abrigo de su casa, irse del bienestar que le proveía su padre. Así somos de necios a veces. No valoramos lo que tenemos y seguimos a los vagos de nuestros amigos, a los malos cabezas de nuestros amigos. ¿Y qué nos va ahí? Nuestra miseria. Claro, no aparece inmediatamente, pero paulatinamente estamos llegando allá. El camino hacia los cerdos, aquel joven se lo ganó desde el día que pisó fuera de su casa. Desde ese día inició su camino hacia allá, pero no se dio cuenta. El padre le advirtió. El padre no quería darle su herencia. Siempre me imagino al padre dilatando ese momento. Pero por otro lado imagino a ese hijo una y otra vez yendo al mismo punto. Papá, ¿cuándo me das mi herencia? Papá, ¿y mi herencia? Papá, ¿y cuándo mi herencia? ¿Por qué no salió y se hizo su propia fortuna? Finalmente el padre vio la necedad de ese hijo. Y cuando alguien se pone necio, la Escritura misma dice: con un necio no discutas, no vas a llegar a ninguna parte. Ahí lo deja el Señor. Y va en el camino que se labró él solo. ¿Y a dónde le lleva el camino que se labró solo? A la miseria. No es que Dios haya querido esta vida para nosotros, esta vida llena de injusticias, de violencia, de sufrimiento, de dolor y de muerte. Ese es el camino que nosotros nos hemos labrado, porque no valoramos aquel bien, aquel favor de Dios que nos rodeaba en el Edén. Y ahora murmuramos contra Dios. Ahora el hombre murmura contra Dios. Como aquella chiste que una vez me contó un compañero del seminario. Dice que un ladrón lo cacharon en su delito, pero era en un edificio de 3-4 pisos y él andaba allá y lo descubre y dice: atrapen lo que es ladrón, y ese sale corriendo. El piso estaba tan resbaladizo que se fue ahí, y cuando vio que iba hacia la ventana de ese 3er o 4 piso, comienza a gritar: agárrenme que soy ladrón. ¿No? Solo cuando vemos
¿hacia dónde vamos? Entonces sí decimos, líbrame. El hombre en este contexto de la caída, sufriendo y finalmente sufriendo la muerte. Entonces sí dice, si Dios existe, ¿por qué nos deja sufrir? Si Dios es amor, ¿por qué nos deja todo este padecimiento? Esto es lo que te ganaste, esto es lo que querías, esto es lo que te buscaste, porque no valoraste aquel lugar tan lleno de bendición que Dios hizo. Por eso dice nuestra confesión, y habiéndose hecho impío, perverso y corrompido, esto define al hombre caído. El hombre se hizo impío, perverso y corrompido en todos sus caminos, y ha perdido todos los excelentes dones que de Dios había recibido. Nuestra decisión de no obedecer la palabra de nuestro Creador redundó en nuestro mal. El resultado de nuestra decisión es que es irreversible para nosotros mismos. Lo único que esperaríamos sería la muerte, como los condenados a la máxima pena, sentados ahí en el pasillo de los condenados. Esa es la miseria a la que nosotros mismos nos arrojamos. Y no podremos ver la gracia de Dios si no primero somos conscientes de eso. No nos gusta el fruto de nuestro pecado porque es amargo y nos quejamos. Pero fuimos advertidos. Nuestro único bien siempre estuvo en Dios y no lo supimos apreciar, le dimos la espalda. Nuestras decisiones nos han llevado en ese sentido contrario a Dios. Solo hemos cosechado miseria y muerte. Los cambios son cambios radicales y son también globales. Lo que estaba en juego en el Edén, en aquella prohibición que Dios le dio al hombre, como hemos dicho, es la relación total entre Dios y su criatura. Porque ese mandamiento que Dios dio es un amable cerco protector para salvaguardar nuestro lugar y nuestra tarea en la creación. Es igual que un padre amoroso, una madre amorosa le prohíbe a sus hijos de 5 o 6 años jugar con los cerillos. ¿Por qué le prohíbe jugar con los cerillos? ¿Acaso es porque es mala o es malo el padre? No. Pero los hijos no vemos la razón, sino solo vemos la prohibición. Pero esa prohibición es un cerco amoroso para sus hijos. Porque los padres saben que si los hijos juegan con los cerillos, pueden desde una pequeña lesión, una pequeña quemadura en su dedo, pueden hasta causar un incendio, donde puede haber pérdidas enormes, la pérdida de su vida misma. No son pocos ejemplos que pudiéramos tener de alguien que jugando con fuego terminó con su propia vida. El mandamiento de Dios, ese mandamiento prohibitorio, era un mandamiento amoroso. Alguien poniendo un cerco amoroso para salvaguardar a su criatura, para garantizar su bienestar. La prohibición no tenía como propósito arruinarle la vida. Algo que nosotros aprendemos conforme avanzan los años. A veces nos enojamos con nuestros padres, pero llega el día en que llegamos a decir: ¿cuánta razón tenía mi padre? ¿Cuánta razón tenía mi madre? Porque en el momento que recibimos la prohibición, pensamos que esa prohibición era para arruinar nuestra vida. El decir a nuestros padres: ok, puedes salir con tus amigos, pero aquí te quiero. ¿A qué hora es hoy? Porque antes era las 8, Las 7. las 9. No, las 7 apenas van saliendo de la escuela y algunos todavía más tarde.
esa prohibición o ese mandamiento no era para arruinar tu vida, era para salvaguardar tu vida y tu integridad. Hay jóvenes, por ejemplo, que a sus 20 años o en esos años de su vida ya han estado en un reclusorio y otro, y han estado en no sé cuántos lugares adversos. Cuando uno puede decir, yo no conozco una cárcel, yo no conozco un ministerio público, yo no conozco El mandamiento de amor ha salvaguardado mi vida en ese punto. He conocido lo peligroso que es jugar con cuetones. Ciertamente dirán, no siempre pasa eso, pero mis hijos me recordaban hace poco, porque fueron a comprar unos cuetones para celebrar Año Nuevo y todo eso. Y al señor que le compraron, les recibió el dinero, el pago, con una mano que tenía 3 dedos. ¿Qué había pasado con él? Y en mi niñez conocí a un hermano que iba a la iglesia igual que nosotros, que jugando él de niño explotó un cuetón en su mano. No sé si perdió 3 o 2 dedos igual. Es peligroso. Cierto, puedes decir, no siempre pasará eso, pero quien lo hace está poniendo en riesgo si no sabe manejarlos. Bueno, Dios puso una prueba para nuestros primeros padres. En el caso de Adán y de Eva, desobedecer la ley de Dios, no es que sea muy posible que algo pueda salir mal. Desobedecer la ley de Dios siempre va a resultar mal. Así que no estaba diciendo Dios, puede que sí algo salga mal. No, siempre que desobedeces la ley de Dios, sale un resultado malo. Desobedecer la ley siempre va a suceder así, puesto que guardarnos en nuestra integridad es el propósito de Dios, pero nosotros no lo vemos así. Así que desobedeciendo traemos terribles consecuencias a nuestra vida. Porque eso significó un cambio. Desobedecer la ley de Dios significó un cambio en la dirección del corazón, una dirección totalmente equivocada. El tema de la narrativa en Génesis es el deseo humano de ser autónomos respecto a Dios. No quisimos sujetarnos a lo que Dios dice que es bueno, dejarle a Dios como Señor, como Creador, que Él defina qué es bueno, qué es malo, que Él nos diga qué es justo, qué es injusto, que Él nos diga qué es correcto, qué es incorrecto. No quisimos darle ese derecho a Dios, como también muchas ocasiones nosotros como hijos le decimos a nuestros padres, ya estás viejo, papá. ¿Qué quieres decirle con eso? Que precisamente por ser viejo sabe más que tú, pero le estás diciendo, no entiendes, yo sí sé. Nosotros le vamos a decir a Dios qué está bien y qué está mal. Nosotros le vamos a decir a Dios qué es correcto, qué es incorrecto. Nosotros queremos decirle a Dios qué es justo, qué es injusto. Ese es derecho absoluto de Dios. Pero ahí andamos nosotros. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Es mi vida, ¿y qué? Es mi vida, ¿y a quién le importa? Nos negamos a someternos a cualquier ley externa a nosotros. Porque lo que buscamos, y nuestros primeros padres buscaron, fue lo que dice el hermano Bavinck en estas palabras.
Cuando la humanidad cayó, obtuvo lo que quería. Se hizo como Dios, sabiendo el bien y el mal, mediante su propia definición, mediante su propia visión y juicio. Es decir, el hombre le dijo a Dios: yo voy a decidir qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto. No tú. ¿No eso es lo que está haciendo el hombre hoy? Decirle: vamos a cambiar las leyes de Dios. ¿Por qué el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer? ¿Por qué no modificamos ese concepto? Eso es lo que estamos diciendo. Modifiquemos la ley de Dios. ¿Quiénes son los que saben? Nosotros, no Dios. La Escritura ya es un libro antiguo, es viejito, ya pasó de moda. Ahora estamos en nuevas cosas, ahora el hombre está avanzado. Es lo mismo que está diciendo, y el resultado de eso no es bueno. Nosotros no sabemos, es Dios el que sabe. Ese espíritu antagónico a Dios es el que ha tomado el control de la humanidad. Ese espíritu es el que ha guiado a la humanidad cada vez más lejos de Dios, y se expresa ese alejamiento en el estilo de vida que desarrolla. Miremos cómo rápidamente en el capítulo 4 de Génesis está Lamec, un hombre soberbio, porque eso es lo que está siguiendo ese camino de alejamiento a Dios. Y el resto de la humanidad también, que es lo que leímos en Génesis capítulo 6. ¿En qué está pensando constantemente el ser humano? Versículo 5: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, es decir, en contra de la ley de Dios. Y en el capítulo 11 miramos cómo eso se acrecienta, porque en el capítulo 11 vemos al ser humano esforzándose en construir una construcción que diga: hagámonos un nombre. ¿Por qué no vivir sometidos a Dios? ¿Por qué no sujetarse a las leyes de Dios? Queremos hacernos un nombre nosotros. Por eso el castigo es justo para el pecador. Dios no es injusto al castigar al hombre. Dios no es injusto al castigar al pecador. Dios no es injusto al darnos el fruto de nuestras decisiones, porque nos alejamos de Dios. El problema del hombre es el pecado. El problema del pecado es el alejamiento de Dios, porque el pecado significa no dar en el blanco. Pecar significa errar, equivocarse. Y lo único que puede hacer el hombre al alejarse de Dios es equivocarse, es errar, es pecar. No hay otra manera. Concluimos pues, hermanos. ¿Cuál sería nuestra suerte si siguiéramos por ese camino? El fruto es amargo, pero ahí, en medio de las tinieblas más oscuras, más espesas del pecado, ahí se reveló la gracia de Dios. Dice Pablo en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí, siendo nosotros como estábamos, siendo como nosotros estábamos en pecado, ahí, perdidos en nuestras miserias, ahí en el fruto amargo, ahí Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Y dónde vemos la más grande manifestación de ese amor de Dios para con nosotros? En la cruz. Ahí está el amor de Dios. Por eso nuestra confesión también dice: creemos que estando todo el linaje de Adán en perdición y en ruina por el pecado del primer hombre, Dios se mostró a sí mismo tal como es, a saber, misericordioso y justo. Solo recordaremos la primera parte: misericordioso.
porque saca y salva de esta perdición a aquellos que Él, en su eterno e inmutable consejo de pura misericordia, ha elegido en Jesucristo a nuestro Señor, sin consideración alguna de las obras de ellos. Sin consideración alguna de nuestras obras, Dios en Cristo nos ha salvado, ha tenido misericordia de nosotros. Por eso, como nuestro hermano Alberto nos compartía en el chat de la iglesia, cuando celebramos la Cuaresma también es como la primavera para nosotros, porque estando sumidos en las tinieblas y estando ahí con los cerdos, queriendo lo que comían los cerdos, ahí la gracia de Dios en Cristo se reveló. Ese es el motivo que nos da Dios para celebrar. Debemos ser entonces conscientes de lo que fuimos para entender lo que somos. Porque hoy en día nos reconocemos como pecadores redimidos por la gracia de Dios. Dios pues confirme en nuestro corazón, hermanos, nuestra vocación cristiana y celebremos las misericordias de Dios, cuán grandes son y se han revelado en la cruz. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Señor, nos estremece el solo pensamiento de nuestro merecimiento por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, Señor, por nuestras decisiones que trajeron ruina a nuestra vida. De solo pensar, Señor, el fin de eso, que es el infierno, nuestro corazón se estremece. Y entonces, Padre, como los que han recibido la salvación, vemos cuán grande ha sido tu misericordia para con nosotros, cuán grande tu amor, cuán grande tu misericordia, Padre. Ahora te rogamos, Padre, lleves nuestra vida cada día más cerca de ti, para no vivir más conforme a nuestros propios deseos, sino conforme a los tuyos, Señor. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. De pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno número 175, que mi vida entera esté. De la parte de consagración y vida cristiana, himnos número 175, que mi vida entera esté.